Hola familia, ¿cómo estamos? Hoy paso por aquí para compartirles un testimonio muy vulnerable sobre mi último proceso de transformación, sobre los últimos desafíos que yo he tenido que superar para estar hoy aquí. Les voy a hablar de mi proceso como marca personal y de todos los traumas, de todos los desafíos, de toda la sombra que yo he tenido que enfrentar en estos últimos 6 años de proceso como marca personal. Esto yo jamás lo he contado, no solo públicamente, sino que tampoco a amigos, familiares. Esto es un proceso que casi nadie sabe. Mi pareja sabe, pero es como un poco aquí, un poco allá, un poco aquí, un poco allá. No es algo que haya compartido de esa manera, porque realmente hasta hace poco tiempo me generaba todavía emotividad. Es un proceso en el que yo he tocado mucho fondo, que he tocado ataques de pánico, he tocado situaciones de sentir que estaba al límite a nivel también de estabilidad psicológica. Entonces, es como que cada vez que yo hablaba de ello, de alguna manera todo esto aún volvía. Era un proceso aún de limpieza y de hacer las paces con eso. Me he propuesto hacer un video sobre eso desde hace un tiempo, porque yo sé que mis alumnos y muchas personas están en procesos parecidos, y creo que mi testimonio puede ayudar a esas personas a ganar claridad, a sentir que no están solas y también a entender cómo pueden superar esos desafíos. Hoy hablo desde una marca personal creada, hablo desde una versión de mí misma que no tiene miedo al juicio, que no tiene miedo a mostrarse, que no tiene miedo a hablar desde su verdad, que tiene una marca personal sólida también, que tiene un negocio basado en esta marca personal sólida. Entonces les voy a hablar de todo el proceso para llegar hasta aquí. Y les digo sobre todo de las dificultades y de los bloqueos, para qué esos bloqueos se han seguido perpetuando por tantos años, porque yo he tocado tanto fondo y cómo he logrado superar esas cosas. Y el propósito de todo esto es que muchas personas y las personas que lo necesiten tomen un impulso, tomen claridad y puedan avanzar en su propio proceso, ¿vale? Bueno, vamos allá. Miren, yo les diría que hay 2 fases en mi exposición online, les diría, ¿ok? Hay una primera fase en la que yo estaba en Brasil, estaba en una ecovilla, llega el COVID, llega la pandemia, y cuando llega la pandemia yo siento una voz, o sea, mi conciencia decirme, empieza a compartir yoga, meditación, pilates. Yo era entrenadora personal, también manejaba lo que era yoga, o sea, herramientas de conciencia, conciencia corporal. Yo sentí un llamado muy claro de mi conciencia, decirme, empieza a hacer esto ahora. Yo lo rechacé por completo. Empecé a decir, estas cosas no es para mí, no sé manejar el internet, no me gusta el internet, soy una persona que rechaza el internet y rechaza las redes, estoy aquí en Ecovilla, en comunidad, estoy compartiendo aquí, tengo que estar presente aquí. Bueno, ¿saben? Todas esas excusas que tú te cuentas para no enfrentar lo que realmente el llamado es claro, ¿no? Y está allí. Y realmente no lo puedes callar, porque él va a seguir siempre. Pero yo en aquel momento lo callé, ¿no? Y lo callé, y fíjense de algo curioso que no había pensado hoy antes de hacer este video, que cuando yo lo callé, este llamado empecé a tomar peso. De hecho, yo era muy delgada en aquel entonces, y en unos cuantos meses yo engordé, o sea, tuve que cambiar la ropa y demás. En pandemia, en la ecovilla, ¿ok? Pero yo estaba en una ecovilla de hectáreas y hectáreas, o sea, yo podía caminar. Mi problema no era el movimiento, sino que fíjense qué curioso, a partir de esa incoherencia yo gané peso. Tuve una relación tóxica también con un chico que estaba comprometido. Empecé a sentirme mal conmigo misma, es decir, wow, fíjense qué curioso, ahí ya empezó eso.
Cuando yo elegí poner esas excusas y no empezar un proyecto para ayudar a otras personas a partir de mis dones, a partir de lo que a mí me gustaba hacer y compartir, ya empezaron mis incoherencias y empezaron estas incoherencias a traer toda una serie de otras incoherencias y otras situaciones que me llevaron realmente a vivir una temporada, bueno, bastante de bajón y no muy positiva, les diría. Esta temporada termina cuando yo vuelvo en Italia, ¿ok? Y por fin escucho este llamado y digo, ok, venga, voy a empezar a compartir yoga y pilates y luego meditación en línea. Y así empecé. Y muy tímidamente compartí algo en línea, pero eran más como carteles, ¿no? Si quieres hacer yoga y tal conmigo y tal. Y ahí se sumaron algunas personas porque como yo había trabajado ya de esto, había personas que me conocían, ¿ok? Bien, entonces de manera muy tímida, o sea, nada de videos, nada de fotos mías, o sea, como muy poquito, ¿entienden? Justo eso para trabajar. Llega un momento en el que más personas me piden, amigos, personas conocidas, me piden ayuda con temas de desarrollo personal para superar conflictos propios, ¿no? Yo a la par había empezado a estudiar bioneuroemoción, bueno, de hecho estaba casi al cabo del posgrado en bioneuroemoción, ¿ok? Y conforme yo iba ayudando a estas personas, llegó a un cierto punto en el que yo empecé a monetizar esto, ¿ok? Y el llamado otra vez de mi conciencia fue muy claro, que es por ahí, o sea, ahora es lo del yoga, lo del pilates, lo de la meditación, tal, dejas todo esto de lado y empiezas a compartir acompañamiento emocional. Bien, entonces el gran proyecto en aquel entonces, yo todavía estaba en Italia, era me voy a México en 2021 y arranco oficialmente mi marca personal y oficialmente empiezo a trabajar de esto online. Esta era la idea. Ok. Bien, ¿qué pasa? En aquel momento hasta todo bien, les diría, o sea, todavía no estaba tocando, había desafíos conforme yo iba creando mi página web, empezando a crear contenido y tal, sentía desafíos, pero no estaba tocando las capas profundas de los que les voy a decir en un rato a nivel de traumas y a nivel de dificultades. Bueno, bien, voy a México. Empiezo a hacer unas cosas en línea, sigo acompañando a estas personas conocidas, empiezo a crear algo más de contenido, me cruzo con algunas personas que pretenden ayudarme, aunque hoy día lo veo y no tenían ni idea de lo que estaban haciendo realmente. Hasta que en enero de 2021 yo empiezo a tener ataques de ansiedad de todo tipo, hasta llegar al pánico, ¿ok? Y entro en un bucle muy feo con esto, o sea, un bucle muy feo. Yo les digo, a nivel emocional, yo no sé si he pasado por algo tan feo y tan duro como este periodo en mi vida, que duró alrededor de 2020, como un año y medio, ¿ok? De ansiedad constante, pero no estamos hablando de ansiedad, un ataque de ansiedad a semana, no, estamos hablando de ataques de ansiedad a diario, llegar a pánico en algunos momentos y que esto ha creado un bucle tan gordo que yo empecé a enfermarme cada instante. Quien sabe, México, problemas de estómago y tal, es muy... O sea, quien tiene vulnerabilidad a nivel de estómago se enferma muy a menudo. Yo estaba siempre bajo fármacos, bajo ¿cómo se dicen? Antibióticos y demás, porque seguía enfermándome del estómago. Mi sistema nervioso estaba muy bajo, entonces, o sea, era como un bucle de enfermedad, de malestar, de esto que generaba aún más ansiedad y tal, que duró un año y medio. Miren bien, un año y medio. Ok, lo que les quiero compartir es que, bueno, varias cosas, pero todo esto, ahora viéndolo, se hubiera podido ahorrar, evitar. Yo no hice las cosas bien hechas. Yo me puse muchísima presión en una etapa donde yo todavía no era esta persona que deseaba ser o que pensaba ser.
esto es algo que mi proceso como marca personal y como acompañante que yo pretendía ser, ¿ok?, me dejó muy bien en claro. Cuando yo empecé mi marca personal, o sea, aparte que yo ni sabía que era una marca personal, mi idea era, yo voy a generar ingresos a partir de compartir mi propósito, que era inteligencia emocional, en línea. Pero yo no tenía ni idea de lo que esto concretamente significaba. No había nunca tenido un negocio en línea, había tenido un negocio físico, pero esa es como otra historia totalmente. No había tampoco, cuando yo me dejé absolutamente cualquier otro tipo de empleo y me fui para México, no estaba generando una cantidad importante tampoco. Entonces, no había empezado a monetizar de manera seria esto que yo pretendía construir. Y yo me encontré en una situación de muchísimo estrés, donde se juntaron varias cosas. Se juntó, en primer lugar, toda esta parte de miedo al juicio, miedo a exponerte, miedo a decir tu verdad, ¿no?, que todos como personas que empezamos a exponernos online enfrentamos. Pero aparte de esto, yo me había generado muchísima presión de generar ingresos. Yo había empezado con muy pocos ahorros, no tantos ahorros como para poderte permitir estar años sin trabajar, ¿ok?, o sin generar suficiente como para vivir. Entonces, junto a esta dificultad de yo ser esa persona que podía tener una marca personal exitosa, ¿vale?, se juntaba el problema de que yo no tenía otras fuentes de ingresos y que tenía una expectativa muy alta respecto a lo que esta idea de negocio tenía que darme en un breve plazo. Muy grande error, porque claro, esto trajo mucho más estrés y mucha más presión a un proceso en el que yo sentía que no tenía ningún control, porque realmente yo no era la persona capaz de tener una marca personal, no tenía el nivel de desarrollo personal que se requiere para tener una marca personal exitosa, para tener un emprendimiento exitoso a partir de una marca personal. Yo no era la persona, ¿entendéis? Y esto era un gran otro punto de conflicto, que es que cuando tú tienes una marca personal, empiezas a mostrarte todos los días, salen, y aquí en comentarios me van a decir si alguien ha vivido esto, porque esto es como una de las cosas principales, les diría, que yo he vivido a nivel de marca personal y como persona. Yo he empezado a ver todas las incoherencias que yo tenía. Es como tú piensas que eres una persona, pero cuando tienes que publicar todos los días y contar cómo estás, desde dónde estás, qué es lo que estás haciendo, cómo te sientes, cuáles son tus procesos, la cosa cambia muchísimo. Porque te das cuenta de tus incoherencias, de tus debilidades, de tu negatividad, te das cuenta de muchas cosas que antes no veías. Sale a la luz una parte tuya que de alguna manera antes habías disfrazado o no veías tanto, no le hacías tanto caso, y ahora sale todo a la luz, ¿entiendes? Es como, wow, de repente tengo otra persona que no sé cómo manejar, no sé qué hacer, de que me avergüenza muchísimas veces. Yo sentía culpa, sentía vergüenza por quién era, porque yo veía que me saboteaba, yo veía que tomaba decisiones que iban en contra de mí, yo sentía que tenía incongruencias y no podía perdonarme tampoco porque seguía haciéndolo, ¿entendéis? Entonces no me sentía bien mostrándome y enseñándome porque veía todo esto salía. Y tampoco yo, en el fondo, no me sentía bien con quién era. Era un periodo cuando yo empecé eso de la marca personal en el que estaba en una transición también de dejarme este mundo hippie, de dejarme el mundo de la falsa espiritualidad, de dejarme este mundo de mucho desarrollo personal, pero falta de resultados, a encarnar la versión actual de una persona que tiene un desarrollo personal que refleja en resultados reales. Y de alguna manera yo no era consciente de que estaba en esta transición. La marca personal es el proceso que despertó y desencadenó
todo esto salió a la luz y yo no podía ni ponerle palabras en aquel entonces porque eras como, claro, yo soy esa persona hippie, ¿entienden? Soy esa persona que está desnuda en la playa, soy esa persona que tiene relaciones de este tipo, soy esa persona que tiene estos hábitos, que piensa de esa manera, que tiene esas creencias. Entonces, no sabía en quién tenía que convertirme, no tenía tampoco un referente real, porque todo a mi alrededor estaba muy involucrado en esa identidad que yo tenía. Y este proceso de exponerme me generó aún más miedo y aún más parálisis. Entonces, había un gran divario, un gran contraste entre la persona que yo era aún y la persona que yo necesitaba ser. Y esta presión económica no me permitía que yo podía relajarme y crecer y hacer este proceso de crecimiento en el tiempo en el que esto iba a demorar. ¿Por qué? Porque el tiempo se acababa, porque el dinero se acababa. Entonces, yo tenía que crecer, tenía que convertirme en esta persona, pero no podía. Era como no podía, porque además tenía todos estos síntomas de ansiedad que no me dejaban brillar, no me dejaban sentirme empoderada, conectar con autoconfianza, para nada. De hecho, estos síntomas de ansiedad y de tanta ansiedad me llevaron a empezar a cosechar lo que me pasó en esta primera fase, toda una serie de situaciones totalmente incoherentes, que fue otra relación de pareja tóxica, ¿vale? Y estas dos fases fueron las peores relaciones tóxicas que yo jamás tuve. Y fíjense que fueron justamente siempre en un momento en el que yo internamente estaba hecha polvo. Entonces yo aún tuviera todo este desarrollo personal hecho, era acompañante en bioneuroemoción, entendía muchísimas cosas y tal. En otro momento de mi vida, no creo que me hubiera relacionado con un vínculo de este tipo, no creo que me hubiera saboteado tanto en absolutamente todas las áreas. Este miedo a mi propio miedo, yo tenía un miedo muy grande a mis propios traumas, tenía muchísimo miedo a no poder salir de esta situación, ¿entienden? Y a no saber por dónde ir, a no saber qué hacer. Y mi vida, mi sustento, toda a mí hasta identidad en aquel momento dependía de esto. Entonces, conforme yo fui bajando, y espero que este viento no afecte al audio, entre comillas, conforme yo iba bajando cada vez más en este bucle de miedo, de negatividad, de sobrevivencia total, empezaba, claro, a cosechar todo tipo de resultados y situaciones alineadas a esta misma vibración. Entonces yo fui bajando, pero muy cabrón, gente, yo fui bajando muy cabrón. Y es increíble porque nadie sabía que a mí me estaba pasando eso. Nadie, ni mi pareja, ni mis amigos, nadie. ¿Por qué? Porque yo tenía que ser esa persona. Porque yo me había propuesto ser acompañante en bioneuroemoción. Y yo no podía enseñar mis vulnerabilidades. Yo no podía enseñar mis problemas. No podía decir que algo me iba mal. Porque esto significaba para mí fallar. Significaba admitir que no era la persona que pensaba que era. Significaba admitir una derrota. Y yo no podía hacerlo, ¿entendéis? Yo no podía hacerlo. Entonces, ¿qué hacía? Yo secretamente me refiero que yo conmigo misma intentaba resolver estas situaciones. Tomaba acompañamientos de bioneuroemoción, trabajaba mucho en mí, yo soy acompañante, entonces yo quería llegar al origen de todo esto que me estaba pasando, quería entender qué traumas se me estaban despertando, qué era lo que me estaba atorando tan fuerte. Porque les digo, no es un poco de ansiedad que tienes las manos que sudan, no, yo tenía
ataques de ansiedad muy fuertes, muy feos, muy gordos, o sea, al límite de la quiebra, ¿entienden? Mental. Era como, claro, esto porque yo le tenía miedo a estos ataques, o sea, yo tenía tanto miedo estoy sola en México, ¿ok? Todo mi sobrevivencia está basada en mí y está basada en este negocio y que yo lleve adelante este negocio, ¿entendéis? Entonces yo estaba en esta modalidad guerrera de no puedo tocar mis vulnerabilidades, no puedo ser vulnerable, yo tengo que ser fuerte, yo tengo que sacar eso para adelante como sea. Entonces, yo seguía ahí, ¿entienden? O sea, como una guerrera, yo seguía dando acompañamientos, seguía ayudando a las personas y personas tenían resultados y demás porque realmente yo era buena y hacía lo que hacía de muy buen corazón y siendo muy buena además. Lo que pasa es que yo estaba pasando por un momento en el que yo tampoco entendía lo que me estaba pasando, era como totalmente descontrolado lo que yo estaba viviendo y totalmente sin respuesta, porque a pesar de yo tener acompañamientos en bioneuroemoción, no lograba entender el origen de lo que me estaba pasando. Y el acompañamiento en bioneuroemoción es lo que yo había hecho en todos los años anteriores para ir sanando mis capas, mis conflictos, mis traumas, mi ansiedad, también todos esos puntos de incomprensión que creaban síntomas y tal, yo pues lo solucionaba con bioneuroemoción. Entonces, de repente, la estrategia que yo había usado también para llegar hasta ahí ya no me sirvió. Es como, tío, si mí la bioneuroemoción me saca de aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Entendéis? No, bueno, gente, fue muy feo. O sea, yo tengo varias imágenes en mi cabeza, o sea, de todo esto, entre enfermedad, salmonela, momentos donde yo estaba con paranoia, con ataques y tal, y no pudiendo comunicar absolutamente a nadie esto, ¿no? Y de verdad, o sea, no, bueno, es algo que yo no recomiendo absolutamente a nadie vivir. Ahora, si el vivir esto te lleva a ser la persona que yo soy hoy, entonces a lo mejor sí te lo recomiendo, no lo sé, dependiendo, porque sí te digo que esta experiencia me ha forjado de una manera increíble, ¿no? Y sobre todo lo que he aprendido de todo esto, ¿entiendes? Porque he crecido mucho en todo este proceso y esto es realmente lo que me ha hecho integrar todo el desarrollo personal. En 2021 yo era otra persona. Aquí. ¿Vais a estar limpiando aquí? Perdón. Sí, pero no te va a molestar, ¿eh? Bueno, ¿Vais a estar con la...? Sí, cortarse sopladora. ¿Vais a empezar ahorita? Sí. Vale, no, me voy a mover adentro entonces, porque sí. Yo creo que... ¿Necesitas un momento o algo? Si no, hacemos otra zona, ¿eh? O algo así. Bueno, Nosotros vamos a estar una hora y media por ahí. haciéndolo. Sí, segando, en general segando, soplando y cosas Ok. Y si, o sea, si hicierais otra cosa, ¿cómo iría de diferente la historia? O sea, puedo hacerlo esto lo último si quieres. Podemos hacer otras zonas y luego... No, tú me dices, o sea, si es un follón para ti, pues yo voy adentro. Aquí soplar sí. No se va a soplar, o sea, allí un poquito y allá, solamente se va a cegar con la máquina y a resembrar un poco. Soplar, que eso no hace sonido. No, bueno, sí. La máquina hace un poco. Es eléctrica, pero hace... Ajá. Y allá sí voy a soplar con la esta grande que sí hace... Vale, no, tranquilos, vais a hacer vuestro trabajo, yo voy adentro un ratito, no pasa nada. Vale, sí, sin problema, gracias. Bueno. Intento ir rápido aquí y... Sin problema, gracias. Bueno, ya escucharon, ahora nos vamos adentro. Ya escucharon a los jefes de aquí, del jardín. Hombre, no puedes tener un jardín tan bueno si no hay nadie que lo limpie todos los días, ¿verdad? Así es. Gente, déjenme tantito aquí un rato. Vale, ya estamos. Voy a intentar retomarlo un poco porque tampoco recuerdo muy en detalle dónde estaba. Pero aquí, o sea, lo que les quiero compartir es esto, que la exigencia que yo tenía es lo que seguía perpetuando toda esa historia. Si yo hubiera tenido la humildad
de reconocer por lo que estaba pasando, de ser honesta conmigo misma, de ser honesta con los demás y de dejarme ayudar, de buscar apoyo, ¿ok? La cosa hubiera ido por otro lado. Todo este bucle que ustedes ven y que les estoy comentando viene de toda esta cosa junta, o sea, de empezar algo sin realmente ni saber cómo, de dar poco peso a algo que realmente es grande, porque crear un negocio, ¿ok? No es algo sencillo. Crear un negocio no es algo que puedes tomar sin seriedad. Una cosa es poner algunos videitos online como marca personal porque, bueno, te interesa así como experimentar. Otra cosa es tú decir, voy a compartir algo a través de mi marca personal y quiero tener un ingreso a partir de esto. Es otra cosa, te pone otra presión. Entonces, yo no había calculado esto. Era una ingenua. Yo hoy día si lo veo, era una ingenua y todo este follón por el que yo he pasado ha sido porque era esta ingenua y porque me he puesto en una situación de muchísimo estrés sin calcular realmente los riesgos de lo que yo estaba haciendo. Y bueno, y por otro lado, sin tener esta capacidad tampoco de rendirme de alguna manera, ¿entendéis? En todo este proceso, que es una parte buena también y que yo reconozco positiva de mí, es que yo no me rindo, ¿entiendes? Si yo tengo algo que quiero en mi mente, si yo quiero algo, yo este algo lo voy a lograr. Es como, puede caerse el mundo, puede caerme encima lo que sea, yo voy hasta que lo logre. Y para mí así fue, literalmente. Entonces, lo que Dios hizo es como mandarme varias crisis para que yo pudiera despertar y me pudiera convertir en la persona que soy hoy. Pero sí les digo, yo no recomiendo pasar por lo que yo he pasado a nadie más. Es claro y obvio que tu proceso como marca personal y tu proceso para crear algo tuyo a partir de tu propósito te va a llevar a vivir procesos, dolores, te va a llevar te va a desafiar muchísimo, porque el hecho de tener un propósito es esto. Yo es algo que recomiendo absolutamente a todo el mundo. Si yo no hubiera tenido un propósito, unas metas y unos objetivos muy claros en mi vida, yo jamás sería la persona que soy hoy. Yo soy mentora no porque hice cursos, yo soy mentora porque pasé por absolutamente todo. Yo salí de vicios, viajé el mundo, viví en ecovillas por años, salí de muchísimos patrones familiares, tuve varios negocios, ¿entienden? Es como realmente mi propósito es lo que a mí me llevó a formarme como persona y a ser quien soy hoy. Y es brutal, gente, esto no es algo que tú lees en un libro o que haces en una formación, esto es algo que es vivir. Yo sé vivir la vida porque he vivido la vida y me he caído muchísimas veces y esta ha sido una de ellas, ¿no? Y he aprendido mucho. La persona que yo era aquel entonces no tiene nada que ver con la persona que yo soy hoy y es gracias a un propósito. Por eso yo recomiendo a todos ustedes que me están escuchando de tener un propósito, de escuchar a la voz de su conciencia, de dejarse guiar y de ir enfrentando todas esas cosas que se proponen en el camino. Ahora, yo sí recomiendo a todos de tener un acompañamiento en eso. ¿Cómo va a terminar? ¿Cómo se desarrolla entonces esa historia? Miren, el tema es esto. Y yo no sabía que alguien más podía ayudarme en este proceso. De hecho, yo como marca personal, en aquellos primeros años, invertí en un par de cosas que no era absolutamente un proceso, no era un proceso de desarrollo personal. Invertí en herramientas, cómo haces un post, cómo haces un reel, cómo haces una página web, cuando realmente ser una marca personal no es tener una página web. Yo hoy día no tengo página web y es cuanto más resultados tengo. ¿Entienden? Borré mi página web, es como no la necesito.
todos invierten en técnicas, en estructuras y tal, cuando realmente esto no te va a llevar a ningún lugar, porque la realidad es que tú tienes que construir a esa persona. Tú tienes que convertirte en alguien totalmente diferente para tener una marca personal exitosa y poder tener resultados a partir de ello. Es un proceso de desarrollo personal el que se necesita. Yo en aquel entonces no lo sabía y espero que a ustedes, que aquí se lo estoy compartiendo, logren verlo y tomar acciones congruentes con lo que les estoy contando, porque les va a ahorrar muchísimo tiempo, sufrimiento y errores. El momento en el que yo di una vuelta en todo esto fue 2023, cuando todas estas incongruencias, estaba totalmente aislada, estaba con esta relación tóxica que no tenía ningún sentido de existir. O sea, era una cosa, el chico me debía dinero, no, bueno, o sea, una historia muy fea, ¿ok? Yo estaba constantemente con estos ataques de ansiedad y tal, vivía en un lugar donde ya no sentía vivir, tenía todo, me saboteaba, todo a mi alrededor gritaba incongruencia, absolutamente todo, ¿ok? Esta relación terminó de muy malo modo y yo en septiembre de 2023, bueno, en agosto, a lo mejor en agosto de 2023 me quedé en cero. Cero clientes, yo también trabajaba presencial, cero clientes, cero nada, cero ingresos, cero, o sea, en cero y con este proceso chungo encima, yo sintiéndome mal conmigo misma y demás. Y me di cuenta de que, Ana, ok, aquí algo tiene que cambiar sí o sí, lo que estás haciendo no funciona, la realidad es que no tienes idea de cómo hacerlo, es por primera vez me permití ser vulnerable y me permití ver todo lo que yo seguía aguantando, pero no me permitía decir, Ana, tía, está bien, no sabes hacerlo. O sea, si vamos a tener que volver, dar un paso atrás para luego construir esto, lo haremos, pero no podemos seguir de esta manera, sin bases, sin estructura, sin tú ser la persona, sin tener ni idea de cómo esto se puede hacer funcionar. La realidad es que yo no sabía cómo hacerlo funcionar. Y en todos estos años, en México, yo trabajé también presencial, daba clases, daba acompañamientos a personas que yo conocía. El online jamás funcionó realmente, ¿entendéis? Porque yo no era la persona, no sabía cómo hacerlo, no tenía las cartas para el papel para saber qué hacer, ¿entendéis? Bueno, en fin, pero no era la carta, yo no era la persona, definitivamente. Entonces, en 2023, de hecho, unos meses antes, ¿vale? De que me cayera todo esto tan fuerte encima, alguien me escribió, una mentora de marcas personales. Y cuando yo me caí muy feo, recordé el mensaje que ella me envió en Instagram y le escribí, por favor, ayúdame. O sea, estoy quebrada, me está pasando esto, ayúdame. Y tal cual, o sea, entré, invertí todo lo que tenía y más, porque pedí un préstamo en aquel momento, porque era, claro, una mentoría no es un curso barato de 700 euros, ¿ok? Una mentoría es un proceso gordo porque va a haber un acompañamiento más grande, hay un tiempo de permanencia más grande para que tú puedas hacer esa transformación, o sea, es un proceso profundo de transformación el que se requiere. Yo invertí absolutamente todo y por fin las cosas empezaron a cambiar. Después de una pesadilla, después de vivir una pesadilla, años de pesadilla, o sea, literalmente parecía de estar en un infierno. Yo desde 2021 hasta 2023 viví en un infierno, o sea, mi vida era un infierno, aunque se lo digo, yo, o sea, salía para adelante, no se lo decía a nadie, me sentía agradecida con el proceso porque de todos modos estaba viviendo donde quería, estaba haciendo lo que quería y tal, pero por detrás había una cantidad de sufrimiento, una cantidad de soledad, una cantidad de... Ustedes no tienen ni idea, o sea, era muy feo por lo que yo pasé. En 2023, cuando tuve este acompañamiento de la mentora, por fin me relajé. Por fin sentí que no tenía que luchar, que había alguien llevándome de la mano, que había alguien en quien yo podía confiar y que había una guía. Por fin yo tenía un ejemplo de la persona que tenía que ser para tener los resultados que quería. Por fin yo tenía el ejemplo de mentalidad, podía aprender cómo pensar, cómo moverme, en quién tenía que convertirme. Bueno, gente, yo hice un cambio en
semanas. O sea, en semana yo estaba lista. En aquel punto había tocado tanto fondo que era como, ok, esta versión de mí misma no me sirve absolutamente de nada. De hecho, estaba, vamos, cansadísima de todo esto. Y es como, venga, o sea, me voy a abrir a lo que sea. Ahora voy a aprender todo y voy a darlo absolutamente todo. Y fue así. Porque a mí las ganas nunca me faltaron. Nunca me faltó las ganas, la motivación, el deseo de hacer o la actitud de hacer. Lo que pasa es que yo no sabía qué hacer, no sabía en quién me tenía que convertir. Estaba llena de traumas, de miedos, de creencias. No era la persona, ¿entendéis? Entonces, claro, aunque yo hiciera, intentara y tal, había todo este tipo de traumas, de incomprensiones, de mi inconsciente. O sea, había un desmadre por dentro que no podía resolver. Cuando yo encontré esta mentoría, encontré casa, cobijo, estructura, claridad. Por fin logré comprender cuál era esta nueva identidad que yo estaba intentando encarnar. Por fin logré dejar atrás la versión hippie, la versión sin resultados, la persona mediocre, la persona no congruente, y encarné una versión de autoliderazgo, una versión de congruencia, de claridad, de responsabilidad, de firmeza, que es lo que yo necesitaba. Todo este proceso de marca personal, lo que yo siempre hubiera necesitado era esta parte mía de responsabilidad, de compromiso, una persona, ¿saben? Como seria, responsable, en la que puedes confiar, que te puedes sostener. Cuando yo activé esta versión mía, esta identidad, dejé absolutamente todo tipo de drama, saboteo, miedo, todo, porque por fin me alineé. Y cuando yo me alineé con la persona que quería ser y que siempre había querido ser, y con la persona que definitivamente tenía que tener esta marca personal, porque el objetivo cuando yo empecé a compartir propósito y transformación personal, pues coño, era ser una persona que realmente hacía lo que predicaba, que realmente tenía ese desarrollo personal. Pero yo no lo tenía. La realidad es que en 2021, cuando yo arranqué mi marca personal, es como, bueno, arranco mi marca personal y voy a hacer esto. Pero yo no era esa persona. No era esa persona, y se lo digo de verdad, yo no lo podía ver. En su momento no tenía ni la claridad de ver que no era eso, y que por eso todas estas tensiones y toda esta cosa se creaba porque yo quería ser alguien que no era aún. No lo veía. Y en aquel momento lo vi absolutamente todo, porque cuando yo encarné esto, y por eso yo hoy día enseño no solo bioneuroemoción y transformación y comprensión de lo que te está pasando y tal, sino autoliderazgo, responsabilidad, encarnar una versión de ti que te permite sentirte en autoconfianza, que te permite sentirte tranquilo, en paz, porque cuando tú tienes una estructura, cuando tú te conviertes en esa persona que no falla, esto es amor propio, ¿entiendes? Cuando tú te conviertes en esa persona que se perdona y te perdona, entonces se permite esta vulnerabilidad también, por ejemplo. Y por otro lado también es esa persona firme, que no se sabotea, que toma siempre decisiones desde el amor propio, desde la coherencia, desde la fe, desde la alineación. La vida cambia completamente, a mí me cambió por completo. Y por eso hoy mi trayectoria, lo que yo enseño, de hecho, está muy basado en esto, en convertirte en esa persona, que de hecho es la base para tener una marca personal. ¿Por qué? Porque te hace encarnar la versión de ti que no siente vergüenza al mostrarse. Te hace encarnar esa versión de ti que no tiene miedo al juicio, ¿entendéis? Porque es una versión íntegra de ti misma. Es una versión en la que tú sabes que no estás huyendo de ti, que no estás haciendo cosas escondidas que no tendrías que estar haciendo. Yo hoy día, claro que no tengo las respuestas a todo, y claro que comparto desde mi proceso actual, y a lo mejor en 10 años les voy a decir,
hoy estaba equivocada, les dije algo que realmente no era verdad, pero hoy esta es mi verdad, ¿entendéis? Sin embargo, antes y después de este video, yo soy congruente. Trabajé, voy al gimnasio, me duché, cómo me visto, cómo me siento, cómo me veo, cómo hablo, cómo como. Todo es congruente a la versión de mí misma que mi conciencia me dice ser hoy, ¿verdad? Entonces, es hoy y luego va a seguir. En aquel momento yo no lo era. Yo no me veía como mi conciencia me lo decía. No era la persona que mi conciencia me decía ser. ¿Entendéis? Por eso la marca personal acentuó un proceso en el que yo ya, ¿cómo les diría? Yo creo que es ¿cómo lo puedo decir? Puso más presión y más tensión en un proceso que ya de manera natural estaba pasando. Y desveló y trajo a tona la oscuridad que yo misma tenía de una manera mucho más intensa a lo que hubiera pasado si yo no tenía una marca personal, porque esta es una marca personal. Una marca personal es un espejo al 100% de quién eres. Una marca personal no es contenido, o sea, no es el reel, la historia, el mostrarte, el hacer un videito diciendo esto. No, es que eres tú, ¿entiendes? Y es literalmente el valor que tú traes al mundo, es la inspiración, es el ejemplo desde el que tú te compartes. No es un video donde tú dices una cosa y luego haces otra. ¿Que entienden? Eso es el tema. Eso es el tema. Es brutal, es brutal. Yo estoy muy agradecida por este proceso que he vivido y sigo. O sea, la marca personal para mí es la mejor herramienta de desarrollo personal porque requiere autodescubrimiento. O sea, tú tienes que saber quién eres y requiere capacidad de comunicar quién eres, poderte compartir desde tu verdad, desde tu autenticidad, encarando el juicio, encarando los comentarios, encarando el miedo al fracaso, al éxito, o sea, todo lo que pueda pasar a partir de tú estar en el mundo y compartiendo quién eres. Es brutal, es una experiencia de desarrollo personal cruda, real, que yo recomiendo a todas las personas. Por eso yo, como mentora misma, recomiendo a mis alumnos de postear en línea, de estar compartiendo contenido, de estar compartiendo su vida en general, con o sin fin. El tema siendo que esto de por sí te eleva como persona y te hace crecer muchísimo. No estoy hablando de bailecitos en Instagram y en TikTok, estoy hablando de decir tu verdad, de compartir tus pensamientos, de compartir tus procesos personales. Esto nos toca fibras muy profundas, gente, y es un proceso de crecimiento mucho más grande de lo que puede ser leerte un libro o leer o consumir cosas. Es la creación de estas cosas que te toca esas fibras sensibles. Es absolutamente brutal. Gente, el propósito te desnuda por completo. Te desnuda por completo. Y, o sea, es una iniciación espiritual esta, ¿entienden? Esta es una iniciación espiritual que te va a llevar a vivir otra vida de por sí. El mismo proceso te va a llevar a un nivel de conciencia, de superación de tus miedos, de verdad, de conexión contigo, de autoconfianza que muy pocas cosas te pueden dar. Yo recomiendo a todos tener una marca personal. Yo recomiendo a todos compartir su propósito a través de una marca personal, porque literalmente ha sido el proceso de sanación más grande que yo he tenido. Y yo he tenido varios, ¿ok? Yo he viajado por ecovías, me he salido de mi casa desde hace muchísimo, no sé ni cuántos años serán, ahora me he salido a los 20 años de mi casa, ahora son 33, pues 13 años, ¿ok? He tenido emprendimientos, he vivido en monasterios, gente, o sea, yo he tenido muchísima experiencia, he tenido no sé cuántas parejas, o sea, he vivido, ¿entendéis? Yo no he estado cerrada en una habitación, yo he vivido mucho. También he estado cerrada en una habitación, pero he vivido muchas cosas. Y nada como la marca personal y tener un propósito alineado con mi marca personal ha tocado fibras tan sensibles dentro de mí. Y sí, necesitamos acompañamiento dentro de este proceso.
yo no hubiera salido adelante. Si no hubiera encontrado esta mentora en 2023, no sé lo que hubieras hecho. Probablemente hubiera tirado todo a la basura porque en aquel momento yo no podía sola, ¿entendéis? Yo no podía, me sentía totalmente perdida, tenía muchísimo miedo, muchísimas resistencias, me sentía sola, me sentía que no podía superar todos esos miedos. Literalmente era un bucle mental en el que yo estaba que no tienen ni idea. Entonces yo recomiendo a todas las personas que están proponiendo arrancar una marca personal o que están proponiendo aún más tener un negocio basado en la marca personal, de invertir en sí mismas. Y eso es lo que le quiero decir es, no es un proceso de aprender a hacer contenido, es un proceso de tú convertirte en una persona totalmente diferente. Si van en mi Instagram y ven los contenidos, no sé si lo quité. Bueno, ahora quité una historia destacada que tenía, pero lo pueden ver por ahí en contenidos, como yo era antes de empezar o cuando arranqué en 2021, cómo me veía, cómo hablaba, qué es lo que decía. Si ustedes ven eso y ven lo que yo comparto hoy, entienden por qué yo hoy tengo resultados y en aquel entonces no los tenía. Ha sido un proceso de crecimiento, de desarrollo personal y de yo convertirme en la persona, ¿entendéis? Y sin mentores no lo hubiera logrado, lo hubiera logrado a lo mejor como por muchísimos años, ¿entendéis? Yo hubiera tenido que volver a trabajar, hubiera tenido que dejar de lado esta idea de vivir a partir de mi marca personal, hubiera tenido que, literalmente, o sea, hacer muchísimos más pasos para llegar a lo mejor algún día, no lo sé, al punto en el que estoy hoy, pero no lo sé, porque desde entonces yo he tenido otros mentores, ¿entendéis? Desde entonces yo no camino sin mentores, porque entiendo que el propósito, lo que yo me estoy proponiendo es algo importante. Lo que tomé en su momento como algo insignificante y no le di ningún valor, no le di ningún peso, que era abrir una marca personal y tener un negocio basado en ello, hoy día entiendo que es un proceso mucho más profundo y mucho más complejo de lo que uno se imagina, ¿entendéis? Y es por eso, porque me he puesto en serio y porque he empezado a entender la profundidad y la seriedad de lo que estoy haciendo, que desde entonces yo me dejo acompañar. Siempre tengo un mentor, tengo un referente y que yo hoy día ya lo sé, ya sé cómo hacerlo, ¿entendéis? Ya soy la persona, pero sigo porque sé lo profundo que es esto y lo importante que es tener un espejo, también una persona que te haga ver dónde estás, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que no estás haciendo y cuáles son las partes de ti mismo que se están reflejando en una marca personal, porque una marca personal es esto, es desarrollo personal. Tú estás literalmente mandando afuera información al mundo, imagínate, y el mundo te está devolviendo información. Es como si tú estuvieras en el campo, literalmente en el campo de conciencia, ¿ok? Relacionándote con el campo de conciencia. Y claro, vas a sentir rechazo, se va a activar la herida del abandono, se va a activar la herida del juicio, se va a activar la herida de nadie ni me está viendo, se va a activar muchísimas cosas se van a estar activando en este proceso. Y es de locos pensar que lo podemos hacer solos. Yo espero que esto les pueda ayudar. Yo hoy día no lo haría sola. En aquel momento tuve que pasar por todos esos errores, tuve que invertir dinero en estrategias y en cosas que no me dieron ningún resultado, tuve que pasar por un proceso muy solitario en el que pensaba que la terapia podía sacarme de ahí. Tuve que pasar por todos estos errores, por vivir todos esos traumas a lo largo del suficiente tiempo como para encontrar esa figura del mentor que yo ni sabía que existía en aquel momento. Se lo juro. Yo me lancé, yo lo veo y digo, eras una niña, tía. Yo me lancé en esta empresa, ¿ok? Sin tener ni idea de quién era, sin tener idea de lo que significaba hacer eso, de lo que se hacía falta para hacer eso. Era como, sin cabeza, totalmente sin cabeza. Y veo muchísimas personas hacer lo mismo.
Veo muchísimas personas hacer lo mismo, de ahí también estoy haciendo este video. Veo personas que están estancadas en rechazar el proceso de hasta empezar, ¿ok? Que es donde yo estuve bloqueada la primera fase. Luego veo personas que, exacto, que tienen todas estas incongruencias y que están viviendo muchísimo sufrimiento por el tema que están viendo que no son las personas que eran y que están empezando a ver toda la oscuridad que cargan encima. Gente, lo sé, les entiendo. Sigan caminando, porque es posible llegar a eso que su corazón y que su propósito les está requiriendo. Pero sí es un camino, ¿entendéis? Sí es un camino y les digo, puede ir desde muchos lugares. Puede ser desde un lugar solitario como yo lo he hecho, que les digo, o sea, no recomiendo a nadie, o puede ir desde un lugar, si ya tú estás conectando con alguien que te puede ayudar en esto, con un apoyo externo, ¿no? De alguien que ya tiene resultado, que ya ha pasado por ahí y que te puede dar este fe, este acompañamiento y este apoyo, ¿entiendes? Emocional, que a mí esa mentora me ha dado en 2023. Eso es, en mi opinión, es imprescindible también para cuidar de nosotros mismos, para cuidar de nuestro bienestar realmente emocional y mental, ¿no? Gente, espero que les haya apoyado. Realmente la historia está mucho más profunda, hay varios aspectos que a lo mejor ni ahora me han salido. Si tienen preguntas, si tienen puntos en los que quieren que profundice, ¿ok? Cualquier cosa, me lo escriban en comentarios. Me he dejado guiar por mi intuición y he fluido en la conversación. Entonces, espero haber tocado los puntos importantes que les puedan ayudar. Si necesitan algo más, me lo dejan en comentarios, ¿vale? Yo con todo gusto puedo ayudarles y profundizar más en todo esto. Si tienen cosas concretas que quieren que aborde, también los alumnos que están escuchando este video, si se ven atorados en algún proceso peculiar de lo que estoy diciendo, escriban en comentarios, Ana, habla más sobre esto y yo lo voy a hacer, ¿vale? Ahora esto es un video para abrir este tema. Si quieren que yo hable más sobre este tema, dejen el like o dejen un comentario, porque esa es la manera en la que ustedes me van guiando en el contenido, ¿entendéis? En la que yo entiendo qué es lo que más necesitan de mí, ¿vale? Entonces, gente, vamos a por ello. Si por cualquier cosa, si necesitan ayuda, ok, siempre me mandan mensajito por Instagram, dejen aquí comentarios, dejen aquí el like, vamos a por mucho más, gente. La vida puede ir, o sea, cierro con esto, ¿no? La vida realmente puede ir desde otro lugar. Yo hoy no me lo puedo creer, o sea, yo estoy viajando el mundo, estoy compartiendo propósito con las personas. Hace que era un par de días tuve las últimas llamadas con alumnos que, o sea, literalmente me agradecen, que están cambiando su vida, que literal, o sea, mensajes que a mí me tocan muchísimo. Y estoy viajando el mundo con el compañero de mi vida, ¿entienden? O sea, estoy en mi mejor momento, en mi mejor manera, o sea, forma física, en mi mejor absolutamente todo. Y yo no me lo puedo creer. Yo no me lo puedo creer. Porque he tenido que pasar por mucho para estar aquí hoy, ¿entendéis? Realmente he pasado por cosas que yo jamás hubiera pensado que iba a pasar en mi vida. Se lo juro. Yo tengo, hoy día les cuento eso, tengo la piel de gallina, porque fueron años de mi vida muy duros a nivel interno. Y ahora me parece un regalo lo que he logrado. Es como vivir otra vida, es vivir otra vida. Yo no me siento ni la misma persona. Pero lo que les quiero decir es que no son mis resultados externos lo que me hace sentir de esa manera, es que yo me he convertido en alguien totalmente distinto, en una persona mucho más resiliente, empoderada, que sabe quién es, consciente. Yo he subido mi nivel de conciencia de una manera que yo flipo.
flipo. De hecho, les digo que yo, a pesar de haber tenido 10 años de desarrollo personal antes de arrancar mi marca personal, yo era súper inconsciente aún y no me daba cuenta. Yo en aquel momento no lo veía. Se lo juro, tío, yo me parece como tan loco haber sido tan ciega. Pero claro, la vida me lo ponía enfrente. Por eso yo pasé por todas esas crisis, ¿entendéis? Porque no era la persona. Y la vida era como ahí haciéndome ver que, tía, que no eres la persona. Que no, que te falta trabajo y tal. Y hoy que lo tengo, digo, sí, tía, de cojones. O sea, te faltaba un chingo de trabajo. Pero bueno, un chingo de trabajo, ¿ok? Que yo hice en unos cuantos meses al lado de un mentor, ¿entendéis? O sea, claro que yo tenía que estar lista para recibir ese trabajo, pero lo que os quiero decir es que en muy poco tiempo yo creé esta versión de mí. Después de años de atoramiento, ¿entendéis? Entonces, bueno, gente, la vida puede ir desde otro lugar, ¿ok? El tema aquí no es, voy a hacer esto. No, el tema aquí es subir tu nivel de conciencia a lo infinito, tío. O sea, a lo infinito, ¿ok? Porque todo lo demás, todos los demás resultados llegan como consecuencia de tu nivel de conciencia, literal. Todo refleja tu nivel de conciencia. Por eso el único trabajo aquí es subir tu nivel de conciencia. No compres estrategias, no compres fórmulas, no compres absolutamente nada. Tú eres la clave de absolutamente todo. Tú eres la fuente de absolutamente todo. Lo único en lo que tienes que invertir es en subir tu nivel de conciencia. Desde que yo hago eso, mi vida se ha ido a otro nivel. Cuando yo buscaba herramientas, estrategias, cursos, formaciones y demás, pero realmente no trabajaba en el núcleo del meollo, es lo que les digo, que no tenía resultados, sufrimiento, saboteos y más incongruencias, ¿ok? Así que pongan su energía, su atención y su dinero, su enfoque en lo que les va a llevar a resultados, por favor, ¿ok? Bueno, gente, qué video brutal. Yo me siento muy bien después de haber por fin dicho todo esto. Les mando un saludo muy grande, ¿vale? Nos vemos en el siguiente video. Un abrazo para todas y para todos.